Agradecerte, Señor, que quites cualquier traba de nuestro corazón, que también nos dé, Señor, claridad en nuestra mente, que quites cualquier cosa, Señor, que puede desviarnos de la enseñanza para cada uno de nosotros en esta tarde. Ayúdanos, Señor, en esta reunión. Y gracias, Padre bendito, por la bendición, Señor, que significa estar aquí, Señor. Poder disfrutar y valorar el estar aquí y tener una palabra, tener una Biblia en nuestras manos, Señor. Bendice a todos los hermanos, aun los que no puedan estar, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir con la ayuda de nuestro Señor en la meditación a la carta, hermanos, de Segunda de Pedro. Venimos ya por algún tiempo meditando en ella. Vamos a abrir Segunda de Pedro y estamos en el capítulo 1, los versículos del 3 al 15. La meditación va a centrarse en esta porción y vamos a proseguir donde lo dejamos el domingo en la mañana con la ayuda del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 15. Y dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotras las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Que el Señor bendiga su palabra. Pues hermanos, como recordarán, nos encontramos inmersos en este primer capítulo, en el cual pues habíamos visto al menos tres partes. Y la primera eran los primeros dos versículos donde el apóstol se presenta. A continuación vamos a ver los versículos del 3 al 11, donde vamos a ver las características de nuestra naturaleza divina, en las cuales tenemos que poner toda diligencia. ¿Cuáles eran esas características? ¿Las recuerdan? ¿Qué tenemos que añadir a nuestra fe? Virtud, a nuestra virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Esas son las disciplinas en las cuales tenemos que empeñarnos para crecer. Es lo que el Señor nos ordena, nos manda. Y esto es lo último que veíamos el domingo pasado, ¿verdad? Hablábamos del amor. Y terminábamos con el versículo 11, que vamos a hacer referencia para arrancar a partir de aquí. El versículo 11 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hacíamos una reflexión. ¿Cómo será nuestra entrada en el reino de los cielos? Así terminábamos el domingo. ¿Cómo será nuestra entrada?
¿Deseamos tener esa entrada soñada, amplia, generosa, abundante? ¿Ese recibimiento esperado? Y afirmaba un comentarista que en la medida que demos cabida a Cristo en nuestro corazón, y esto es obedecer sus palabras, cuanto más abundante sea este recibimiento personal a Cristo, más abundante, amplia y generosa será nuestra entrada, nuestro recibimiento en el reino de los cielos. Así que estamos hablando de cosas importantes para el presente y para el futuro, si somos hijos e hijas de Dios. Pero igual que hay una entrada amplia y generosa, decíamos que hay otra cara de la moneda. Hay una entrada que puede ser, no lo olvidemos, escasa y limitada. Entrar, sí, pero por los pelos, no como nos podría haber gustado. Una entrada que no es la que el apóstol nos está recomendando. Y seguramente ninguno, si pasáramos por ese momento, la deseáramos. Pero ya sería tarde, ya sería tarde. Y terminamos con el texto de 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Para guardar mi depósito para aquel día. Vamos al versículo 12. Vamos a empezar a ver qué es lo que nos quiere transmitir con la ayuda del Señor el pasaje. Dice el texto: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Al considerar las implicaciones de lo que estamos hablando, presentes y eternas, el apóstol se propone seguir recordando una y otra vez a los creyentes la importancia del desarrollo del carácter cristiano. No es cualquier cosa, hermano. Y dice el texto: aunque vosotros ya la sepáis, aunque ya lo supieran, aunque no fuera ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que escucharan al apóstol la misma temática, necesitaban que se les recordase constantemente, aunque vosotros la sepáis. Y la pregunta hoy aquí en esta tarde es: ¿nosotros también las necesitamos recordar una y otra vez? O quizás ya no somos los mismos y no necesitamos que nos recuerden las cosas tantas veces. Nos hemos parado a reflexionar sobre las implicaciones presentes y futuras de nuestra vida cristiana, el desarrollo de nuestro carácter, las implicaciones tan grandes que tiene. Y no importa que estemos afianzados en la verdad presente, siempre, hermanos, hay un peligro mientras estemos en este mundo de caer. Hablábamos el domingo pasado, la miopía, no ver de lejos, solo ver lo que tenemos delante, miopía espiritual. Hablábamos de la ceguera completa y también terminábamos hablando del olvido, de olvidar lo importante, de olvidar la purificación, dice el apóstol, de nuestros pecados, el proceso. De modo que la verdad ha de ser repetida, dice el apóstol, de manera constante. Y qué triste, hermanos, cuando muchas veces escuchamos y también pensamos en ocasiones lo siguiente. Nos hacemos las siguientes preguntas o las escuchamos. ¿Vamos a leer otra vez el mismo tema o la misma porción bíblica? ¿No les ha pasado alguna vez? ¿Vamos a leer otra vez esta porción bíblica? ¿De nuevo esta enseñanza bíblica vamos a recibir? ¿Acaso no conocemos de memoria esto que vamos a tratar hoy? Pues miren, hermanos, basta una sencilla lectura como hemos hecho a estos versículos para percatarnos del interés de Pedro en que los creyentes no olviden jamás, jamás lo que les está diciendo. Por ello lo repite hasta en 3 ocasiones, la idea de refrescar la memoria. Y la razón, al menos yo creo que es doble, y algunos comentaristas también lo ven así, y las hemos visto de manera superflua, de manera superficial. La primera razón de por qué es tan insistente el apóstol es porque hay un tema importante, que es lo que se está tratando. No es algo leve, no es algo anecdótico,
no es algo incluso opcional. Aunque nuestras mentes y nuestro corazón nos engañe y nos diga que depende de cada persona, no es opcional. No está hablando de nuestra salvación, pero sí de nuestro crecimiento y dar frutos. Y en segundo lugar, porque también es fácilmente para los seres humanos, que somos olvidadizos, dejar de lado estas cosas, aparcarlas, tomar un tiempo de reflexión, un tiempo de respiro. ¿O acaso no lo escuchamos en el mundo cuando una relación es intensa entre dos personas? Cada vez escuchamos más. Necesitamos un tiempo, necesitamos un respiro, ver las cosas con otra perspectiva y se alejan una de la otra. Pero en el campo cristiano nosotros no nos debemos alejar nunca del Señor ni de su palabra. No debemos ver las cosas con otro ángulo ni con otra perspectiva fuera de la iglesia para ver las cosas mejor. Eso es un engaño. Eso no nos lo dice la palabra de Dios. Así que el tema que estamos tratando es sumamente importante y con mucha facilidad, en segundo lugar, olvidamos por nuestra naturaleza lo importante. Y hablábamos de un ejemplo. ¿Recordamos el día en que nos entregamos al Señor? Ese día en el que, puede ser públicamente, dijimos a todos que el Señor estaba en el centro de nuestro corazón, que nosotros habíamos pasado de muerte a vida y tuvimos un gozo en nuestro corazón indescriptible y enseguida teníamos pensamientos a favor de nuestro Señor y del plan que Él podría tener para nosotros. Estábamos abiertos a cualquier cosa. Incluso pensábamos en la misión. Si el Señor me llama, iré de misionero. Pero ¿qué pasó, hermano? Que pasaron los meses, quizás los días, y disminuyó el gozo. Ese gozo de esa salvación tan grande disminuyó la comunión con el Señor. Esa tensión buena del principio se relajó y dio paso a la costumbre, a la monotonía, y decayó el valor que le dábamos a esto. ¿Saben lo que pasó? Lo que nos narra Apocalipsis, vamos a buscarlo en un versículo, en el mensaje a las iglesias, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. El mensaje a Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Nos ha pasado esto, hermanos? O igual estamos en este mismo momento pasando por esa situación. Inevitablemente, la pérdida de la memoria va de la mano con la pérdida del interés. La pérdida de la memoria va de la mano con la pérdida del interés. En la medida que vamos olvidando, vamos lógicamente perdiendo el interés. Y otras cosas van posicionándose en ese primer lugar y se han convertido ahora en nuestro primer amor. Por eso el apóstol Pedro nos dice y nos recuerda lo enorme de la magnitud, de la cantidad, la profundidad, la calidad, la importancia de las cosas que estamos tratando. Por eso nada debe caer en el olvido. Y miren qué importante, a pesar de que no son cosas nuevas. Volvemos a nuestro texto en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Cuando uno ya conoce algo y ya sabe, por lo menos sabe algo, no vamos a decir que sabemos, porque eso sería ir demasiado lejos, pero conocemos algo, tenemos un peligro que debemos evitar, hermanos. Ya no son cosas nuevas. Ya pueden ser cosas que no atraen tanto como al principio, porque no son novedosas. Tengamos cuidado de dejarnos llevar por la cultura en la que estamos viviendo, una cultura que va en contra de la palabra del Señor, pero también en estos detalles, una cultura que solo busca lo nuevo,
solo quiere transmitir cosas nuevas, las novedades son el futuro y lo pasado no tiene valor. Y muchas veces lo vemos en la tecnología, en la inteligencia artificial, los nuevos modelos que van saliendo de familia por los teóricos humanistas. Hay nuevos modelos de familia, las nuevas formas de vestir, o yo diría incluso más que de vestir, de desvestir. Nuevas ideologías sobre la familia, su estructura, sobre para qué la vida, sobre qué es el amor. De alguna forma nos invitan constantemente a desechar lo anterior, a desechar lo preestablecido, lo que nos es dado. Tengamos cuidado con esto, hermanos, porque lo que nos es dado es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no debe ser cambiada, no debe ser censurada ni tampoco añadir nada a ella. Por eso, a pesar de que no son cosas nuevas, sino sabidas, dice el apóstol, nos está diciendo, podríamos decir a día de hoy, con palabras de hoy en día, estoy dispuesto a refrescaros siempre la memoria acerca de estas cosas. A pesar de que ya pisan terreno firme, y es como termina el versículo 12, y estéis confirmados en la verdad presente. La idea aquí es que ya estamos pisando terreno firme, ya estamos afirmados, dice el original. A pesar de que ya estés afirmado, a pesar de que lleves 10, 20, 30, 40, 50 años en los caminos del Señor, a pesar de eso, es el mismo verbo que utiliza en la primera carta. Vamos unas páginas anteriores, primera de Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, ahora viene la palabra, afirme, fortalezca y establezca. Y unas páginas antes en Santiago, capítulo 5, versículo 8, también vemos la misma raíz, Santiago 5:8, hablando de estar firmes, ya estamos afirmados. Santiago capítulo 5, versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Así que a pesar de estar firmes en estas cosas, el apóstol dice que necesitamos recordarlas y que Él va a recordarlas. ¿Por qué? Lo veremos más adelante con la ayuda del Señor. ¿Se acuerdan la estructura general que habíamos escogido? Primer capítulo, hablábamos de un conocimiento verdadero. Segundo capítulo del libro, un conocimiento falso. Y tercero, un conocimiento necesario. Pues el conocimiento falso, que es el segundo capítulo, que con la ayuda del Señor veremos más adelante, es por eso por lo que Él está poniendo esta premisa, el apóstol. Aunque estemos firmes en lo seguro, van a venir ataques, van a venir falsos maestros, van a venir falsos profetas que van a intentar cambiar la sana doctrina. Lo veremos con la ayuda del Señor en el capítulo 2. Así que tenemos que estar siempre dispuestos a recordar lo contrario de los que quieren hacer otros hacia nosotros. Estos enemigos de la palabra de Dios buscan hacernos olvidar la sana doctrina, a precipitarnos siempre en el error y en la disolución. Así que, hermanos, estamos en guerra. Estamos en guerra. Esa es la idea de fondo, una guerra espiritual. Y hay dos bandos. Hay un bando que su propósito es olvidar la verdad. Olvidar la verdad. Y ese ejército está bien pertrechado. Y forman parte muchas piezas de ese ejército. Nosotros también. Nuestra vieja naturaleza que aún sigue batallando en nosotros forma parte de ese ejército. Esa propia naturaleza caída sigue batallando hasta que Cristo vuelva. Pero también están las huestes de Satanás en este mundo, demonios y hombres que usan todos los recursos a su alcance para vencer, para engañar. Y muchos no saben ni que son usados por Satanás. Falsos profetas y falsos maestros. Pero miren,
En toda guerra por lo menos hay dos bandos, y en esta guerra hay otro bando, el bando contrario al que acabamos de describir. Y es el que quiere recordar la verdad. Y lo van a formar la nueva naturaleza que hay en el creyente, que Dios ha puesto en nosotros, una naturaleza divina. Y todos los servidores de Dios que anuncian la palabra de verdad. Así que estamos en guerra. Y hermanos, la pregunta es, en nuestra vida diaria, ¿en qué bando nos encontramos? Y alguno dirá, yo soy salvo, pero no estamos hablando en este texto de salvación, sino si estamos actuando como enemigos de Dios sin saberlo y de la verdad en nuestro día a día. A veces no hace falta ser enemigo declarado para actuar como un enemigo de la verdad. ¿Qué estamos escuchando por nuestros oídos? ¿Qué estamos viendo con nuestros ojos? ¿Qué dejamos crecer en nuestro corazón cada día? Eso va a definir en qué bando estamos. Cuidado, hermanos, es una exhortación. No quiera Dios que nos encontremos por decisión o por ignorancia en el bando que lucha contra la verdad en nuestro día a día. Pero, sin embargo, nosotros sigamos los pasos del apóstol, sigamos los pasos que el apóstol nos dice. En esta noche recordamos que estamos en la guerra espiritual y que estamos en el bando de la verdad. Estamos en el bando victorioso porque está Cristo a la cabeza, que es el vencedor. Y que la palabra de Dios es espada que debemos blandir. La palabra de Dios, hermano. Una palabra que no debemos olvidar, que entre muchas cosas, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino, dice el Salmo 119. La palabra de Dios es la que limpia el camino del joven. Joven, ¿no sabes cómo limpiar tu camino? La palabra de Dios. Guarda su palabra. Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y podríamos seguir hablando de la palabra de Dios, todo lo que sale de la boca de Dios. Nos ha llegado la revelación por medio del Espíritu Santo. Pero miren, esa palabra que no debemos olvidar, nos transforma. Y cuando algo se transforma, quiere decir que desecha parte de lo que era en su totalidad y que hay nueva criatura y nuevos componentes en nuestra vida. La palabra de Dios nos tiene que cambiar, transformar. Así que en Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16, nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Y si nos vamos a Santiago, capítulo 1, acompáñenme a Santiago, capítulo 1, versículos del 21 al 25. Dice así el versículo 21, hablando de la palabra en nuestras vidas. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios en nuestras vidas tiene que transformarnos y nosotros tenemos que poner toda diligencia. Vamos al versículo 13 de nuestro texto, la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Dice aquí el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Tengo por justo. ¿Qué celo tenía el apóstol Pedro? ¿Qué celo tenía? ¿Qué responsabilidad tenía por aquellos convertidos, recientes convertidos? ¿Qué celo apostólico, pastoral, que le obligaba a cumplir con presteza la justicia? O sea, lo que debe realizar por encargo de Dios. No lo que él consideraba que debía hacer, sino lo que Dios le mandaba. Porque esta no es una justicia humana, es una justicia de Dios. Mientras viva en este mundo, considera que es justo, es decir, lo que debe hacerse. Es la misma idea que encontramos en el Evangelio, en Mateo 3, versículo 15, cuando el Señor dice, conviene que cumplamos toda justicia. Es la misma idea. En el caso del apóstol, conviene recordar estas cosas. Sigue el versículo 13 diciendo, en tanto que estoy en este cuerpo, en tanto que estoy en este cuerpo. Y el apóstol es consciente de su tremenda responsabilidad en el presente, en el hoy, en el ahora. No lo deja para mañana. No hay otro plan más importante que hacer. Tiene que ser ya. Tiene que ser ahora. En tanto que estoy en este cuerpo. Y sigue el versículo, el despertaros en amonestación. Entendía que era su deber estimular a los santos mediante frecuentes recordatorios de lo verdaderamente importante en esta vida. Despertaros en amonestación. Y en este versículo, seguramente ya lo habrán notado, aparece una palabra diferente a las que hemos ido analizando en los versículos anteriores. Y la podemos definir como otro peligro. Otro peligro. ¿Cuál será esa palabra? ¿Cómo podemos estar viviendo la vida cristiana? Estamos en el versículo 13. Dormidos. Dormidos. Hasta ahora el apóstol ha hablado de miopía espiritual, de no ver lo que está más allá de nuestros ojos, incluso de ceguera o del olvido. Pero ahora vamos a hablar de estar dormidos. Otra palabra que tenemos que tener en cuenta. Si no queremos vivir una vida inútil, ociosa y sin fruto para nuestro Señor, y si queremos tener esa entrada que ya vislumbramos en los cielos algún día cuando el Señor nos llame, también tendremos que tener cuidado con estar dormidos. Qué importante no quedarnos dormidos, ¿verdad? En la vida cotidiana. Qué importante. Si tenemos que ir a una cita médica, si tenemos que ir al trabajo, seguramente pongamos mucho de nuestra parte para no quedarnos dormidos. Seguramente seremos muy diligentes. Pondremos una, dos y hasta tres alarmas para despertarnos. ¿Cuánto más debiéramos ser diligentes para no quedarnos dormidos en la vida cristiana? Porque miren, entre otras cosas es una pena, hermanos, porque el que está dormido espiritualmente se pierde tantas cosas como aquel que está durmiendo todo el día. Se pierde tantas cosas.
Cuando uno está durmiendo, no puede buscar más la comunión con Dios, porque está durmiendo. Cuando uno está durmiendo, no puede estar atento a las necesidades del otro. Es imposible. No puede ayudar al prójimo. Cuando uno está dormido, no puede ejercitar los dones que Dios le ha dado. Cuando uno está dormido, en definitiva, no puede recibir bendición. Y a veces le pedimos a Dios que nos bendiga, pero quizás estamos con los ojos cerrados. Necesitamos estar, hermanos, en comunión con Dios y los unos con los otros, justamente para no quedarnos dormidos. Y como hemos visto anteriormente, no caer en esa miopía espiritual o en el olvido. Y el apóstol se daba cuenta de lo necesario de mantener a los creyentes apartados de ese adormecimiento espiritual. Y saben una cosa, como sabemos ya porque lo veíamos al principio de la carta, ahora que los años iban pasando, que ya veía el final de su vida, ahora lo veía con más claridad. Ahora lo veía nítido. Tenemos nosotros el mismo interés en poner toda diligencia en cuanto a las enseñanzas y amonestaciones de Dios hacia nuestras vidas. No solo hacia los demás, sino hacia nuestras vidas. Esta noción de que el tiempo pasa y de que tenemos que aprovechar el tiempo que el Señor nos ha dado. Vamos al versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y miren, en los días que nuestro Señor Jesús estuvo en esta tierra, como ya saben, pues ya se lo había declarado abiertamente al apóstol. Vamos a leerlo en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 18. Juan, capítulo 21, versículo 18. El Señor ya había revelado a Pedro el hecho de que moriría. Y no solo que iba a morir, sino de qué manera iba a morir. Y alguno dirá, lógico que vaya a morir. Pero no era tan lógico si tenemos en cuenta que el Señor podría volver antes de que él muriera. Así que de alguna manera le está diciendo, vas a morir, no voy a venir antes de que tengas que pasar por ahí. Vamos a leer Juan 21, 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Verso 19, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Así que el apóstol sabía que iba a morir. Y ya habían transcurrido muchos años desde aquel entonces. Ahora un anciano apóstol sabía que en el curso normal de los acontecimientos se avecinaba, se aproximaba su muerte. Pero miren, en vez de que su espíritu se decayera porque los años habían pasado, porque ya no tenía la fuerza que tenía antes y el vigor, pues todo lo contrario, este conocimiento de saberse ya con el Señor le da un ímpetu adicional a su determinación para cuidar el bienestar espiritual del pueblo de Dios durante todo el tiempo que le quedara. Y qué ejemplo, pensaba hermanos, qué buen ejemplo nos da el apóstol. Qué buen ejemplo. Que con el declinar de nuestros días en este mundo, aumente nuestro ímpetu por el bienestar espiritual de la iglesia. Y sería una locura a los ojos del mundo y de las personas que no conocen a Dios, que conforme pasen los años, estemos más centrados en las cosas de nuestro Dios, en el cuidado del prójimo, porque tenemos la seguridad de que vamos a ver a Dios, que vamos a ver a Cristo, que somos embajadores que volvemos al reino por este camino de peregrinación. Con el declinar de nuestros días en este mundo,
aumente nuestro ímpetu de bienestar espiritual de la Iglesia. Ser ejemplo de servicio a todos. Y como se suele decir, hermanos, si Dios lo permite, morir con las botas puestas en el campo del Señor. La figura que emplea aquí el apóstol en los versículos 14 que estamos ahora mirando y el que va a continuación, el 15, cuando habla acerca de la muerte, cuando habla acerca del cuerpo, pues toma la imagen del Antiguo Testamento, de los patriarcas, de aquel peregrinaje por el desierto y de aquel pueblo que quería buscar la tierra prometida siguiendo al Señor y que constantemente tenía que estar desarmando el tabernáculo, esa tienda de campaña, ¿verdad?, que el Señor instituyó. Pues esta es la idea que tiene el apóstol aquí, la de la muerte como un camino que hay que pasar y nuestro cuerpo como ese tabernáculo. Esa es la imagen. Vivían en tiendas porque iban de camino a la tierra prometida y nosotros de la misma manera somos creyentes, somos cristianos, que sabemos que nuestra residencia definitiva no es esta, que no tenemos que arraigarnos en esta vida y en este mundo porque vamos de camino a la tierra prometida, hacia las promesas de nuestro Señor. Habla de su muerte como un echar a un lado la morada terrenal o quitarse este cuerpo o tabernáculo. Expresiones que usa el apóstol. ¿Y por qué decimos esto? Pues vamos al versículo 15, aunque todavía no entremos en él, pero para hacer alusión, volvemos a la carta de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y habla de su partida en términos de la palabra éxodo, que todos conocemos, como salida. Así que habla de una salida, de un éxodo. En segundo lugar, el versículo 13 nos dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y este cuerpo, como aquí lo llama el apóstol en griego, nos habla de tienda de campaña. Así que está hablando de algo que se relaciona con lo que hemos visto, un tabernáculo o una tienda de campaña, como su cuerpo. Y el versículo 14, por último, dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y aquí en el griego la idea es de desmantelar la tienda de campaña. Ya llegó el momento de partir. Qué preciosa la idea, hermanos, de que vamos a tener una tienda de campaña nueva, perfecta, preciosa. Una vez que desmantelemos la que tenemos aquí y que pasemos por ese éxodo y lleguemos a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, y allí tendremos otro cuerpo. Pues tanto Pedro como Pablo utilizan esta metáfora, ¿verdad?, en las Escrituras. Lo podemos ver, aunque por amor al tiempo no vamos a entrar, en 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 4. En la muerte, la tienda es desmontada. En el encuentro con Cristo, el cuerpo será levantado y transformado en su forma eterna y glorificada. El cuerpo es designado también como un edificio y como una casa. Allí en 2 Corintios 5. El hecho de que Pedro supiese que iba a morir no niega, como hemos dicho, del regreso inminente de Cristo por sus santos, como a veces se argumenta. La verdadera iglesia, hermanos, y esto es importante, la verdadera iglesia siempre está en un estado de espera. La verdadera iglesia siempre está en un estado de espera. ¿Vendrá hoy el Señor? ¿Vendrá ahora el Señor a buscarnos? ¿O ya nos hemos olvidado de esto? A veces me ocurre que nos olvidamos, hermanos, no sé si también les pasa, que el Señor tiene que volver y estamos tan metidos en nuestros asuntos y nuestras cosas que lo menos que nos pasa por la cabeza es que el Señor tiene que venir. La iglesia espera el regreso inminente de Cristo por sus santos. Así que Pedro, solo por revelación especial, supo que no estaría vivo cuando el Señor regresase. Pero nosotros no lo sabemos.
Y quizás no tengamos que morir y el Señor viene por nosotros. Pero si tenemos que morir, sepamos que también vamos al Señor, los que hemos creído. Así que, hermano, ese éxodo tenemos que pasarlos todos. Ese éxodo tenemos que pasarlos todos y cada uno de nosotros. Ir a la tierra prometida. Pero no vayamos tristes, porque si lo pensamos nos estamos acercando cada vez más a esa tierra prometida. ¿Por qué estar tristes? Deberíamos estar tristes al principio cuando estábamos más lejos, pero ahora que estamos llegando, debiéramos estar contentos, vislumbrando ya esa tierra. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y el apóstol no está hablando solo cuando dice procurar con diligencia, dejar memoria. No está hablando solo el apóstol de hablar como yo estoy hablando aquí hoy con ustedes. A las personas que de alguna manera lo escucharon físicamente o sus primeros lectores de la carta, sino que él quería dejar constancia de esto, dejar memoria en forma escrita permanente. Y por medio de sus escritos, los creyentes de verdad podrían hacer memoria de estas cosas, con una profundidad que hubiese sido imposible si hubiese quedado en una de tantas predicaciones que hizo. Como resultado, ¿qué tenemos hoy en día? Las cartas de Pedro, guiadas por el Espíritu Santo. ¿Y cuánta luz han arrojado a hombres y mujeres durante siglos? Y seguirán haciéndolo hasta la venida de nuestro Señor y Salvador. El sentimiento de brevedad de su vida agrega peso a su sentimiento de responsabilidad por sus hermanos. Después de mi partida, ya no estoy pensando en el ahora. Cuando yo no esté, ¿qué pasará? Cuando yo no esté, ¿qué pasará con mis hermanos y mis hermanas? ¿Qué puedo hacer ahora para que cuando yo no esté, de alguna manera, pueda dejar un legado para la iglesia? Cada uno de nosotros sabe lo que el Señor pone en nuestro corazón, pero solo el hecho de pensar en esto habla de un corazón donde Cristo mora, que ya no está pensando ni en el partir de este mundo, sino qué quedará de la iglesia. No porque seamos más o menos importantes, sino porque nos duele y porque queremos que siga creciendo para el Señor. Pues las cartas de Pedro están aquí, hermanos, también para llevarnos a pensar en esto, en incrementar nuestro amor por los hermanos, aún más allá de la muerte. En cualquier caso, el propósito del apóstol es llevar al pueblo la verdad de Dios durante su vida y tomar medidas para que no olvidaran después de su muerte estas verdades. Y miren, escribió no para que se conservara su propio nombre, como vemos aquí en la Biblia, San Pedro Apóstol. Él no escribió para eso, como muchos escriben hoy en día, como muchos escriben para que su nombre esté en las portadas, además con un tamaño bastante amplio. Él no escribió para eso. Él escribió para que sea enaltecido el nombre de Jesucristo. Dice el texto, versículo 15, procuraré con diligencia que después de mi partida, dice ahora, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Vosotros podáis tener en todo momento memoria de estas cosas. Hermanos, en verdad tenemos nosotros facilidades para memorizar, para recordar, para leer estas cosas hoy en día. Porque esta carta es a nosotros también. Y a lo largo de la historia no ha sido fácil tener acceso a estas palabras. Incluso hoy en nuestros días hay quien no puede tenerlas. Pero nosotros aquí en España, hoy en día,
¿Con qué facilidad podemos obtener una Biblia? Podemos elegir la versión de la Biblia, podemos elegir el modelo de la Biblia, el color que más nos guste, el material, el tamaño de la letra, si queremos añadir concordancias, mapas, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos tener la Biblia perfecta, personalizada para cada uno de nosotros. Pero hermanos, la pregunta es, ¿valoramos la palabra de Dios? ¿La ponemos en práctica? ¿La leemos? ¿Le dedicamos tiempo? Porque el apóstol dice, podáis tener en todo momento estas cosas. Y efectivamente la tenemos. Efectivamente la tenemos, gracias a Dios. Hoy aquí con nosotros. Y ha costado sudor y sangre de muchos hermanos y hermanas a lo largo de la historia que tengamos la palabra de Dios. Siempre porque el Señor lo permite. La palabra del Señor no va a pasar nunca. Pero nunca ha sido más fácil tener la palabra de Dios. Quizás por eso no la valoramos tanto. Valoramos la palabra de Dios, la palabra de verdad. Pues hermanos, casi para terminar como conclusión y reflexión final, Pedro nos está mostrando, entre otras cosas, que la predicación y la enseñanza muchas veces va a consistir en recordar. Lo hemos escuchado, lo hemos visto. Únicamente va a consistir en recordar. No menoscabemos el recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque lo recordaremos por toda la eternidad, porque nos ha cambiado la vida, porque no tiene precio. Muchas veces va a ser simplemente traer a la memoria la verdad, esa verdad que se ha olvidado en este mundo, esa verdad que este mundo quiere resistir a escuchar, o cuyo significado no se ha aprendido correctamente, no se ha apreciado, se ha mezclado con ideas de este mundo. Pero la verdad debe ser recordada. También hemos visto que incluso donde hay conocimiento, donde hay luz, donde hay un fundamento, necesitamos recordarla a través de la exhortación, de la motivación los unos a los otros, hermanos. Recordar lo que ya sabemos. Pero recordar lo que ya sabemos nos habla por lo menos de dos cosas. Una la acabamos de ver, el hecho de recordar que no sea poca cosa y que no queramos añadir nada a la palabra de Dios, porque es poca cosa lo que siempre recordamos. Y en segundo lugar, el hecho de recordar algo como es la palabra del Señor no implica que presentar la palabra de Dios se haga de forma monótona, como quien tiene que hacerlo por obligación, con desgana, de mala manera. Recordar algo no implica eso. Y eso también es un toque de atención para los que presentamos la palabra. Hay que dar lo mejor al maestro, dice el himno, como buenos ministros, embajadores, cada uno de nosotros en el área que el Señor nos ha puesto. Y finalmente, como hemos visto, Pedro pasa una reprensión y una advertencia. Él dice que tanto los primeros hermanos, ¿verdad?, en el primer siglo como nosotros ahora, poseemos la verdad, estamos firmemente anclados en la verdad, pero podemos tropezar, podemos caer, podemos estar quedándonos ciegos, podemos estar olvidando, podemos estar durmiéndonos. Eso no es de un día para otro, es poco a poco. Y eso nos lleva a no estar dando fruto. Por esto, hermanos, la exhortación es que no descuidemos poner todo de nuestra parte, toda diligencia en estas cosas, porque podemos tropezar cualquiera de nosotros. Así que guardemos la comunión con nuestro Señor, guardemos y atesoremos y abracemos la comunión los unos con los otros, porque es un tesoro que muchos no tienen el privilegio de tener, porque sus vidas corren peligro si se reúnen, o simplemente por anunciar el nombre de Cristo. Y sobre todas las cosas, valoremos la palabra de Dios, que es la que nos va a dar ese crecimiento.
Así que hermanos, en esta tarde el ánimo que tenía en mi corazón era el de que pusiéramos estas cosas delante del Señor y que le pidiéramos ayuda para que nuestras vidas diarias se hicieran realidad, no teoría. Así que el Señor bendiga esta palabra, pero sobre todo que nos ayude a abrazarla en nuestros corazones y ponerla en práctica. Amén. Amén. Amén.